Los hijos del millonario lo rechazaron, pero corrieron hacia la señora de la limpieza. Cuando este millonario vio a sus propios hijos correr con los brazos abiertos, pensó que por fin lo estaban buscando, pero lo que ocurrió después lo dejó paralizado. Los pequeños pasaron frente a él y corrieron directo hacia la mujer que limpiaba su casa. En el mundo de la alta sociedad, la perfección no es un deseo, es una obligación. Las casas deben ser impecables, las sonrisas deben parecer naturales ante las cámaras, y cada gesto debe lucir digno de una portada de revista. En ese mundo vivían Severiano Alcocer y su esposa Casilda Montiel, una de las parejas más poderosas y admiradas de la ciudad. Severiano era un empresario respetado, dueño de empresas que movían millones cada año. Había construido su fortuna con disciplina, ambición y una frialdad que muchos confundían con elegancia. Casilda, por su parte, era una figura muy conocida en la alta sociedad. Siempre aparecía en eventos benéficos, rodeada de fotógrafos, vestidos costosos y sonrisas perfectamente calculadas. Durante años, sin embargo, hubo un detalle que incomodaba a la prensa. La pareja no tenía hijos. Pero todo cambió cuando anunciaron una noticia que llenó titulares en revistas y periódicos. Habían adoptado a dos hermosos gemelos. Las cámaras no tardaron en aparecer. Las fotografías mostraban una escena perfecta. El niño, rubio de ojos claros, vestía siempre ropa roja elegante. La niña, también rubia y de mirada luminosa, llevaba un overol amarillo brillante que resaltaba en cada imagen. Las revistas hablaron de una familia ejemplar, una pareja poderosa que había decidido abrir su corazón, pero las revistas nunca mostraban lo que ocurría cuando los fotógrafos se marchaban, porque dentro de la enorme mansión Alcocer, la realidad era muy distinta. Para Casilda, los niños no eran realmente hijos, eran símbolos, accesorios de lujo que completaban la imagen perfecta de su vida. Cuando había cámaras, ella los sostenía con dulzura. «Son la mayor bendición que hemos recibido», decía con una sonrisa impecable. Pero cuando las luces desaparecían, su voz cambiaba. «No lloren, no ensucien su ropa, no gateen fuera de la alfombra». Los gemelos apenas tenían 1 año, pero ya comenzaban a sentir algo que ningún niño debería conocer: frialdad. La mansión era enorme, llena de juguetes caros y muebles elegantes, pero había algo que casi no existía en ella: cariño. Severiano, el padre, no era un hombre cruel, pero era un hombre distante. Creía que estaba cumpliendo su deber. Trabajaba día y noche para asegurarles un futuro lleno de riqueza. Pensaba que el dinero podía ofrecer todo lo que un niño necesitaba. Lo que nunca entendió era que los niños no necesitan riqueza para crecer, necesitan amor. Entre todo el personal de la mansión había una persona que sí veía esa verdad. Una joven mujer que limpiaba los pasillos cada mañana. Se llamaba Brígida. Era dulce, intrépida y amable. Mientras trapeaba los pisos de mármol o limpiaba los enormes ventanales del salón, muchas veces escuchaba a los pequeños. A veces lloraban, a veces balbuceaban buscando atención, y cada vez que Brígida pasaba cerca de ellos, su corazón se encogía un poco, porque en aquella enorme casa llena de lujo, había 2 pequeños corazones creciendo en silencio, y nadie parecía darse cuenta, nadie, excepto ella. Lo que Severiano no imaginaba era que muy pronto presenciaría una escena que rompería su corazón, porque sus propios hijos, los niños que siempre retrocedían cuando él intentaba acercarse, estaban a punto de correr, pero no hacia él. En una mansión tan grande como la de Severiano Alcocer, siempre había movimiento. Los jardineros trabajaban en silencio entre los rosales perfectamente alineados del jardín. Los cocineros entraban y salían de la cocina preparando platillos elaborados que muchas veces ni siquiera se terminaban de comer. Las niñeras caminaban por los pasillos siguiendo horarios estrictos. Todo parecía funcionar como una máquina perfectamente ordenada. Pero dentro de esa perfección había algo que nadie parecía notar: 2 pequeños gemelos que pasaban la mayor parte del día solos. El niño con ropa roja y su hermana con overol amarillo solían permanecer en una enorme sala infantil, decorada con colores suaves y juguetes importados de distintos países.
Había trenes eléctricos, osos de peluche gigantes, bloques de madera pulida, incluso un pequeño carrusel de juguete que giraba lentamente al presionar un botón. Pero los niños rara vez jugaban con todo aquello. La niñera seguía su rutina al pie de la letra, les daba de comer, les cambiaba la ropa, los acostaba para sus siestas. Todo se hacía de manera correcta, pero algo faltaba. No había juegos en el suelo, no había risas compartidas, no había abrazos largos que hicieran sentir seguros a dos niños tan pequeños. Los gemelos apenas tenían 1 año, pero comenzaban a comprender algo que ningún adulto había querido admitir: la soledad. El pequeño niño de rojo solía mirar hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Su hermana hacía lo mismo. Sus ojos claros buscaban algo, o a alguien, y a veces, ese alguien aparecía. Era Brígida, la joven mujer que limpiaba los pasillos de la casa. Al principio, Brígida solo miraba desde la puerta cuando pasaba cerca de la sala infantil. No quería causar problemas. Sabía que Casilda era muy estricta con el personal, pero un día escuchó algo que le rompió el corazón. Uno de los gemelos estaba llorando. No era un llanto fuerte, era más bien un pequeño sollozo, de esos que los bebés hacen cuando buscan consuelo. La niñera estaba hablando por teléfono en el pasillo. Brígida miró alrededor. Nadie parecía prestar atención. Entonces hizo algo muy sencillo. Entró en la habitación. Se agachó cerca de los pequeños. «Hola, tesoros», susurró con una sonrisa cálida. Los gemelos la miraron inmediatamente. Sus ojos claros se iluminaron con curiosidad. Brígida tomó uno de los bloques de madera del suelo. «Miren esto». Comenzó a apilar los bloques uno sobre otro. Primero uno, luego otro, y otro más. Los niños observaban atentos, hasta que el pequeño de rojo golpeó la torre. Los bloques cayeron al suelo. La niña soltó una pequeña risa. Brígida también rió. Era una risa suave, cálida, el tipo de risa que rara vez se escuchaba en aquella casa. Durante unos minutos jugaron juntos en silencio. Cuando Brígida escuchó pasos acercándose, se levantó rápidamente. Volvió a su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero algo ya había cambiado. Desde ese día, cada vez que Brígida aparecía en la puerta de la sala infantil, los gemelos reaccionaban de la misma forma. Sus ojos brillaban, movían los brazos, y poco a poco comenzaron a hacer algo nuevo. Cuando la veían, intentaban gatear hacia ella, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Severiano seguía convencido de que todo funcionaba perfectamente. No tenía idea de que el verdadero cariño que sostenía el corazón de sus hijos venía de la mujer que limpiaba su casa. Y muy pronto, ese pequeño secreto quedaría al descubierto de la forma más inesperada. Para Severiano Alcocer, la vida siempre había sido una carrera. Desde joven había aprendido que el mundo respetaba a quienes ganaban, y él había ganado muchas veces. Sus empresas crecían, sus inversiones aumentaban, y su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios. Para muchos, Severiano era el ejemplo perfecto de éxito, pero dentro de su propia casa, era casi un extraño. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol, y terminaban cuando la noche ya había cubierto la ciudad. Cuando coincidía con los niños en la mansión, apenas los veía unos minutos, siempre vestido con su traje oscuro, y con el teléfono sonando en el bolsillo. ¿Los niños están bien?, preguntaba de vez en cuando a la niñera. «Perfectamente, señor», respondía ella. Y para Severiano esa respuesta era suficiente. Nunca imaginó que la palabra perfectamente podía esconder tantas cosas. Los gemelos tenían apenas 1 año, pero ya reaccionaban de una forma muy particular cuando él aparecía en la habitación. Cuando la puerta de la sala infantil se abría y veían la figura alta de su padre entrar, los pequeños se quedaban quietos. El niño con la ropa roja dejaba de jugar. La niña con el overol amarillo bajaba la mirada. No lloraban, no gritaban, pero tampoco extendían los brazos como hacen los bebés cuando quieren ser cargados. Simplemente se quedaban en silencio, observándolo, como si frente a ellos hubiera un desconocido. Severiano lo notaba, pero lo interpretaba de la única manera que sabía. «Son tímidos»,
decía a veces. Otras veces pensaba que era normal. Después de todo, no estaba acostumbrado a tratar con bebés. Para él, la verdadera relación con sus hijos comenzaría más adelante, cuando crecieran, cuando pudieran hablar, cuando pudieran entender. Por ahora pensaba que su papel era otro: trabajar, proveer, construir un futuro sólido. Lo que Severiano no entendía era algo mucho más simple. Los niños no esperan el futuro. Los niños necesitan amor en el presente. Mientras tanto, Casilda seguía manejando la imagen pública de la familia como si fuera una estrategia cuidadosamente planeada. Cada semana organizaba alguna sesión de fotos o asistía a eventos benéficos con los gemelos. En esas ocasiones los niños vestían ropa elegante, peinados perfectos y sonrisas que apenas duraban unos segundos frente a las cámaras. «Sonrían», decía Casilda con voz fría. Los fotógrafos disparaban sus cámaras, y al día siguiente las revistas mostraban la familia perfecta. Pero cuando las cámaras desaparecían, los niños volvían a su sala silenciosa, a su rutina ordenada, a su mundo sin abrazos, excepto por una persona: Brígida, la joven mujer de la limpieza que poco a poco se había convertido en la presencia más cálida de aquella casa. Cada vez que aparecía en la puerta de la sala infantil, los gemelos reaccionaban de inmediato. El niño comenzaba a gatear hacia ella. La pequeña levantaba los brazos, y cuando Brígida se agachaba para saludarlos, los dos reían como si el mundo entero se volviera más brillante. Brígida nunca se quedaba mucho tiempo. Sabía que no debía hacerlo. Pero esos pequeños minutos cambiaban el día de los niños. A veces les hacía caras divertidas. Otras veces les cantaba una pequeña canción mientras acomodaba algunos juguetes. Y en esos momentos simples, los gemelos encontraban algo que nunca recibían del resto del mundo adulto que los rodeaba: cariño verdadero. Lo que nadie imaginaba era que todo estaba a punto de cambiar, porque una tarde cualquiera, Severiano regresaría a la mansión antes de lo previsto, y al entrar al gran salón de la casa, vería una escena que detendría su corazón. Sus hijos estaban en medio de la habitación, y cuando lo vieron entrar, comenzaron a correr, pero no hacia él. Aquella tarde la mansión Alcócer estaba más silenciosa de lo habitual. El sol entraba por los enormes ventanales del salón principal, pintando el piso de mármol con una luz dorada que parecía cubrir cada rincón de la casa. Era una tarde tranquila, pero estaba a punto de convertirse en una de las más importantes en la vida de Severiano Alcocer. Ese día había terminado una reunión antes de lo previsto. Por primera vez en mucho tiempo, decidió regresar temprano a casa. Cuando su automóvil cruzó el portón de hierro de la mansión, ni siquiera imaginaba que ese pequeño cambio en su rutina estaba a punto de sacudir su corazón. Entró a la casa sin avisar. Los pasillos estaban en silencio. Solo se escuchaba el eco de sus pasos mientras avanzaba hacia el gran salón. Entonces, escuchó algo que no esperaba. Risas. Risas infantiles. Severiano se detuvo. Era un sonido extraño en aquella casa. Avanzó unos pasos más hasta quedar en la entrada del salón. Y entonces lo vio. En el centro de la enorme habitación estaban los gemelos. El pequeño de ropa roja intentaba ponerse de pie sosteniéndose de una silla. Su hermana, con su overol amarillo, gateaba cerca de él riendo mientras agitaba sus manitas. Pero no estaban solos. Frente a ellos, agachada en el suelo, estaba Brígida. La joven mujer de la limpieza sostenía un pequeño peluche mientras hacía movimientos exagerados con él. «Miren, el osito quiere jugar», decía con una voz alegre. Los gemelos reían con entusiasmo. El niño daba pequeños pasos torpes intentando alcanzarla. La niña aplaudía emocionada. Severiano observaba la escena desde la puerta. Era algo tan simple y al mismo tiempo tan extraño. Nunca había visto a sus hijos reír así. Nunca. En ese momento el niño levantó la mirada. Sus ojos claros se encontraron con los de su padre. La risa se detuvo. La niña también dejó de moverse. Durante unos segundos los gemelos miraron a Severiano en silencio. El hombre sintió un nudo en el pecho. Tal vez, pensó, era el momento de acercarse. Tal vez esta vez sería diferente. Dio un paso hacia ellos. «Hola, pequeños».
dijo con una voz más suave de lo habitual. Extendió las manos. Era un gesto torpe, poco natural para él, pero sincero. Durante un segundo pareció que los niños estaban pensando qué hacer. Luego ocurrió algo que Severiano jamás olvidaría. Los gemelos comenzaron a moverse. Sus pequeños pies avanzaron con rapidez, corriendo, pero no hacia él. Los dos pasaron a su lado sin detenerse, y corrieron directamente hacia Brígida. El niño levantó los brazos. La niña hizo lo mismo. Brígida los recibió instintivamente. Los dos pequeños se aferraron a ella con una confianza absoluta, como si en sus brazos estuviera el único lugar seguro del mundo. La habitación quedó en silencio. Severiano permanecía de pie en medio del salón, inmóvil. Su mano aún estaba extendida en el aire, pero sus hijos ya no lo miraban. Estaban abrazados a la mujer que limpiaba su casa. Severiano llevó lentamente una mano al pecho. Por primera vez en su vida, una verdad incómoda atravesó su mente. Había construido una mansión enorme. Había comprado juguetes, ropa y comodidades, pero había olvidado construir algo mucho más importante: un hogar. Y esa simple escena frente a sus ojos acababa de enseñarle la lección más dura de su vida. El gran salón de la mansión quedó en silencio. Severiano seguía de pie en medio de la habitación, con la mano aún suspendida en el aire, como si su gesto hubiera quedado atrapado en el tiempo. Frente a él, Brígida sostenía a los gemelos. El pequeño de ropa roja estaba abrazado a su hombro con sus pequeñas manos, mientras la niña con overol amarillo descansaba en su otro brazo, mirándolo con curiosidad. Los dos estaban tranquilos, completamente tranquilos, como si en los brazos de aquella joven mujer estuvieran en el lugar más seguro del mundo. Severiano sintió algo extraño en el pecho. No era enojo, no era vergüenza, era algo mucho más difícil de aceptar: dolor. Un dolor silencioso que apareció cuando comprendió algo que nunca había imaginado. Sus hijos no habían corrido hacia él, habían corrido hacia otra persona. Brígida se dio cuenta entonces de que el patrón estaba allí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor», murmuró nerviosa. Intentó acomodar a los niños como si estuviera a punto de bajarlos al suelo, pero los gemelos reaccionaron inmediatamente. El niño se aferró más fuerte a su uniforme. La niña escondió el rostro en su hombro. Brígida dudó. No quería causar problemas, pero tampoco quería asustar a los pequeños. «Lo siento», dijo en voz baja. Severiano no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los niños. Era la primera vez que observaba esa escena con verdadera atención. Los gemelos no parecían incómodos, no parecían confundidos, parecían felices, algo que él casi nunca había visto en ellos. «¿Siempre es así?», preguntó finalmente. Brígida no entendió. «¿Perdón, señor?». Severiano señaló suavemente a los niños. «¿Siempre corren hacia ti?». Brígida bajó la mirada por un momento. No quería faltar al respeto, pero tampoco podía mentir. «A veces», respondió con timidez. Los ojos de Severiano volvieron a posarse en los pequeños. Los dos lo miraban desde los brazos de Brígida, sin miedo, pero también sin la confianza que él esperaba. Era la mirada que un niño le da a alguien que no conoce bien, y esa verdad le golpeó con más fuerza que cualquier crítica. Severiano llevó una mano al pecho sin darse cuenta. En su mente comenzaron a aparecer preguntas incómodas. ¿Cuántas veces había jugado con ellos? ¿Cuántas veces los había cargado? ¿Cuántas veces había pasado tiempo simplemente estando con sus hijos? La respuesta apareció con claridad. Casi nunca. Brígida habló nuevamente con suavidad. «Los niños solo necesitan compañía, señor». Severiano levantó la mirada hacia ella. La joven parecía nerviosa, pero también sincera. A veces, cuando alguien se sienta en el suelo con ellos, se sienten más tranquilos. Las palabras eran simples, pero golpearon al empresario con una fuerza inesperada. Nunca se había sentado en el suelo con sus hijos. Nunca. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. Tacones. Firmes. Elegantes. Era Casilda. La mujer apareció en la puerta del salón con su porte impecable. Sus ojos recorrieron la escena. Los niños en brazos de Brígida. Severiano inmóvil frente a ellos.
y una expresión fría cruzó su rostro. ¿Qué está pasando aquí? El tono de su voz hizo que el aire en la habitación se volviera aún más pesado, porque lo que Casilda estaba a punto de decir terminaría cambiando la vida de todos en esa casa. Los tacones de Casilda Montiel resonaron en el suelo de mármol mientras avanzaba hacia el centro del salón. Su mirada recorrió la escena con evidente desagrado. Los gemelos seguían en brazos de Brígida, abrazados a ella con una confianza que parecía natural, mientras Severiano permanecía de pie frente a ellos. Para Casilda, aquella escena no era tierna, era inaceptable. «¿Por qué están en tus brazos?», preguntó con voz fría. Brígida bajó ligeramente la mirada. «Señora, solo estaba jugando un momento con ellos». Casilda frunció el ceño como si hubiera escuchado algo absurdo. «Tu trabajo es limpiar, no entretener a los niños». El pequeño de ropa roja se movió inquieto al escuchar el tono de su voz. La niña con overol amarillo se aferró un poco más al uniforme de Brígida. Los niños parecían percibir algo que muchos adultos olvidan, la energía de las personas. Y la de Casilda siempre era dura. Severiano observaba todo en silencio. Por primera vez estaba mirando aquella dinámica con verdadera atención. «Déjalos en el suelo», ordenó Casilda. Brígida dudó un segundo. Con cuidado se agachó y dejó a los gemelos en la alfombra. Pero en cuanto tocaron el suelo, el niño comenzó a llorar suavemente. La niña extendió sus manos hacia Brígida. Querían volver a sus brazos. Casilda suspiró con evidente molestia. Esto es exactamente lo que pasa cuando el personal se toma demasiadas libertades. Brígida se quedó inmóvil. No quería discutir, pero tampoco podía ignorar el llanto de los pequeños. Severiano observó a sus hijos. Los dos miraban nuevamente a Brígida. No a Casilda, no a él, solo a ella, como si en aquella mujer encontraran algo que no sentían en ningún otro lugar. «Basta de esto», dijo Casilda con firmeza. Luego miró a su esposo. «Los niños necesitan disciplina, no cariño exagerado». Severiano levantó lentamente la mirada hacia ella. Había escuchado frases similares muchas veces, pero nunca las había cuestionado. Hasta ese momento. El pequeño seguía llorando. La niña intentaba gatear nuevamente hacia Brígida. «Son solo bebés», murmuró Severiano. Casilda lo miró con sorpresa. Precisamente por eso. Su tono era firme. Si se acostumbran a que cualquiera los cargue, se vuelven débiles. Brígida sintió un nudo en el estómago. Quería decir algo, pero sabía que no era su lugar. Severiano, sin embargo, seguía observando a los niños. Y por primera vez estaba viendo algo que había ignorado durante mucho tiempo. El miedo en sus miradas cuando Casilda hablaba, la forma en que buscaban refugio en otra persona, la forma en que reaccionaban al cariño. Casilda continuó hablando como si nada. «Mañana tenemos la gala de la fundación. Los niños deben verse presentables». Severiano sintió una incomodidad creciente. «No son objetos para exhibir», dijo de repente. Casilda lo miró con incredulidad. «¿Perdón?» La habitación quedó en silencio. El niño seguía llorando. La niña finalmente llegó gateando hasta Brígida y se aferró a su pierna. Brígida se agachó instintivamente. Puso una mano sobre la espalda de la pequeña, y el llanto del niño comenzó a disminuir. Casilda observaba la escena con molestia, pero Severiano la observaba con algo muy diferente. Comprensión. Por primera vez estaba viendo con claridad lo que había estado frente a él todo el tiempo. Aquella mujer sin joyas ni riqueza era la única persona en la casa que realmente sabía cuidar a sus hijos. Y las palabras que Brígida estaba a punto de decir iban a cambiar para siempre la vida de Severiano Alcocer. El silencio en el gran salón era pesado. El pequeño de ropa roja había dejado de llorar cuando Brígida acarició suavemente su espalda. La niña con overol amarillo seguía abrazada a su pierna como si no quisiera soltarla. Casilda observaba la escena con evidente irritación. Para ella, aquello era simplemente una falta de disciplina. «Esto se terminó», dijo finalmente. Su voz fue tan fría que incluso el aire pareció detenerse. Brígida levantó la mirada. «Señora, yo solo quería calmarlos». «No es tu función», respondió Casilda con firmeza. Luego miró a Severiano. «La casa tiene reglas.
Severiano seguía en silencio, pero por dentro algo comenzaba a moverse, algo incómodo, algo que llevaba mucho tiempo ignorando. Casilda continuó hablando. Los niños no deben encariñarse con el personal. Eso crea confusión. Brígida respiró hondo. Sabía que estaba a punto de cruzar un límite peligroso, pero al mirar a los gemelos, algo dentro de ella no le permitió quedarse callada. Con respeto, señora, dijo con suavidad. Casilda levantó una ceja. ¿Sí? Brígida sostuvo la mirada con valentía. Los niños no están confundidos. El silencio se volvió aún más profundo. Casilda soltó una risa corta. ¿Ahora la empleada de limpieza también entiende de crianza? Brígida bajó la mirada un segundo. Luego respondió con calma. No entiendo de riqueza. Miró a los gemelos. Pero entiendo de cariño. Severiano levantó lentamente la cabeza. La frase era simple, pero parecía contener una verdad imposible de ignorar. Casilda cruzó los brazos. Esto es absurdo. Pero Brígida continuó, con una voz tranquila pero firme. Los niños no necesitan una herencia de oro. Miró directamente a Severiano. Necesitan una herencia de tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación. El pequeño de rojo levantó sus brazos hacia Brígida como si quisiera volver a que lo cargara. La niña miraba a Severiano con curiosidad, y en ese instante algo dentro del empresario se quebró. Durante años, había trabajado para construir una fortuna. Había pensado que ese era el mayor regalo que podía ofrecer a sus hijos. Pero ahora comprendía algo que nunca había considerado. Sus hijos no necesitaban más riqueza, necesitaban a su padre. Casilda habló nuevamente, molesta. Esto es inaceptable. Pero Severiano no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en los gemelos, en sus manos pequeñas, en su mirada insegura. Por primera vez estaba viendo a sus hijos de verdad, no como parte de una familia perfecta, no como una imagen pública, sino como dos pequeños seres humanos que buscaban amor. Brígida habló una vez más con suavidad. Ellos no buscan el apellido más importante. Severiano levantó la mirada hacia ella. Solo buscan el abrazo más sincero. La frase cayó en el corazón del empresario como un golpe, porque en ese momento comprendió algo doloroso. Sus hijos no sabían cómo abrazarlo, y eso estaba a punto de cambiar la vida de Severiano Alcocer para siempre. Las palabras de Brígida todavía flotaban en el aire. Los niños no necesitan una herencia de oro, necesitan una herencia de tiempo. Severiano permanecía inmóvil en medio del salón. Sus ojos estaban fijos en los gemelos, que ahora se habían sentado en la alfombra. El pequeño de ropa roja jugaba distraídamente con uno de los bloques de madera. Su hermana, con su overol amarillo, lo observaba mientras golpeaba suavemente el suelo con sus manitas. Eran dos niños pequeños, solo eso, y sin embargo, durante tanto tiempo, él los había visto como algo distante, como una responsabilidad que debía sostener desde lejos. Casilda rompió el silencio con evidente molestia. Esto ya es suficiente. Su tono era firme, casi cortante. Brígida, vuelve a tu trabajo. Los niños deben acostumbrarse a su rutina. Brígida bajó la mirada. Sí, señora. Estaba a punto de retirarse cuando ocurrió algo inesperado. La niña levantó la cabeza y vio que Brígida comenzaba a alejarse. Sus ojos se llenaron de angustia. Balbuceó. Luego extendió los brazos hacia ella. El niño hizo lo mismo. Pequeños gestos, pero llenos de necesidad. Brígida se detuvo. No sabía qué hacer. Casilda chasqueó la lengua con impaciencia. Ignóralos. Se les pasará. Pero Severiano estaba observando todo con una claridad nueva. Por primera vez entendía algo que antes había pasado desapercibido. Sus hijos no lloraban por capricho. Lloraban porque buscaban consuelo. El empresario respiró profundamente. Luego hizo algo que nadie en esa casa esperaba. Se quitó el saco. Lo dejó sobre una silla cercana y caminó lentamente hacia los gemelos. Casilda lo miró con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Severiano no respondió. Se acercó hasta quedar frente a los niños. Luego, se agachó. Sus rodillas tocaron el suelo de mármol. Era un gesto pequeño, pero para un hombre como él, acostumbrado a dirigir empresas y firmar contratos millonarios,
Era casi un acto revolucionario. Los gemelos lo miraron con curiosidad. Era la primera vez que lo veían a su altura. Severiano tomó uno de los bloques de madera, lo colocó sobre otro. Luego añadió uno más. Estaba construyendo una pequeña torre. El niño de rojo lo observó con atención. La niña inclinó la cabeza. «Miren esto», dijo Severiano con una voz más suave de lo habitual. El pequeño golpeó la torre. Los bloques cayeron. La niña soltó una pequeña risa. Y por primera vez en mucho tiempo, Severiano también rió. No fue una risa elegante. Fue una risa real. Brígida observaba la escena desde unos pasos atrás. Sabía que estaba presenciando algo importante. Un padre aprendiendo algo que ningún negocio puede enseñar. Casilda, en cambio, estaba furiosa. «Esto es absurdo», murmuró. Pero Severiano ya no estaba mirando a su esposa. Estaba mirando a sus hijos. Y por primera vez comprendía algo que cambiaría todo. Para ser padre, no bastaba con proveer. Había que estar presente. Y ese simple momento en el suelo era apenas el primer paso. Porque lo que Severiano estaba a punto de decidir después iba a transformar para siempre la vida dentro de aquella mansión. El pequeño que Severiano tenía en brazos apoyó su cabeza en su hombro. La niña, sentada en el suelo con su overol amarillo, lo miraba con curiosidad mientras sostenía uno de los bloques de madera. Durante un instante, el empresario se quedó observándolos en silencio. Era extraño. Había vivido un año entero con ellos en la misma casa. Y aún así, sentía que apenas los estaba conociendo. El niño levantó la cabeza y miró el rostro de su padre. Sus ojos claros brillaban con esa curiosidad tranquila que tienen los bebés cuando empiezan a confiar. Severiano sintió una emoción inesperada. «Tranquilo», susurró, pero esta vez no se detuvo ahí. Por primera vez, dijo su nombre en voz alta. «Tranquilo, Fausto». La palabra sonó distinta, más cercana, más humana. El pequeño parpadeó como si reconociera el sonido. En el suelo la niña dejó caer el bloque. Gateó lentamente hacia él. Severiano la miró, y también pronunció su nombre. «Ven aquí, Elvira». La niña levantó sus brazos. Brígida observaba la escena desde unos pasos atrás. Había algo profundamente hermoso en ese momento, porque hasta ese día, muy pocas veces había escuchado a Severiano decir los nombres de sus hijos. Casi siempre se refería a ellos como los niños, pero ahora los miraba como si estuviera descubriendo algo nuevo. Elvira llegó gateando hasta su pierna. Severiano dudó un segundo. Luego la levantó también. Ahora sostenía a los dos. Fausto en un brazo, Elvira en el otro. Los gemelos se acomodaron contra su pecho con naturalidad. Casilda observaba la escena con evidente molestia. «Esto es ridículo», dijo con frialdad. Severiano levantó la mirada hacia ella. «¿Ridículo? Estás actuando como si todo esto fuera una gran revelación». Severiano no respondió de inmediato. Miró a los gemelos. Fausto jugaba con el botón de su camisa. Elvira apoyaba la cabeza en su hombro. El silencio llenó el salón. «Tal vez lo es», dijo finalmente. Casilda frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Severiano respiró profundamente. «De darme cuenta de que llevo un año viviendo en esta casa». Hizo una pausa. «Y nunca he estado realmente aquí». Las palabras cayeron pesadas en el aire. Brígida bajó la mirada. Sabía que aquel momento estaba cambiando algo profundo en el corazón del empresario. Casilda, sin embargo, no parecía impresionada. «No exageres. Los niños tienen todo». Severiano miró nuevamente a Fausto y Elvira. Luego respondió con una calma que sorprendió a todos. «Tienen todo». Sus ojos se suavizaron. Excepto tiempo con su padre. El silencio volvió a llenar la habitación, porque en ese instante Severiano Alcocer estaba entendiendo algo que cambiaría su vida para siempre, y también la de sus hijos. Pero la reacción de Casilda estaba a punto de convertir ese momento en una verdadera batalla dentro de la mansión. El silencio en el salón se volvió incómodo. Fausto jugaba con el cuello de la camisa de su padre mientras Elvira descansaba tranquila en su otro brazo. Para los niños aquel momento era simple, pero para los adultos en la habitación todo estaba cambiando. Casilda dio un paso hacia ellos. Su mirada estaba llena de irritación. Esto ya se volvió un espectáculo innecesario.
Severiano no respondió de inmediato. Seguía mirando a los gemelos. Era como si cada segundo que pasaba con ellos revelara algo que había estado frente a él durante meses, pero que nunca había querido ver. Casilda suspiró con impaciencia. «Tenemos una gala esta noche». Su tono era firme. «Los niños deben descansar. Mañana tenemos la sesión de fotos para la fundación». Severiano levantó lentamente la mirada. «¿Otra sesión de fotos?» Casilda cruzó los brazos. «Claro, es importante para la imagen de la familia». La palabra imagen resonó en el aire. Severiano miró alrededor del salón. Los muebles impecables. Las paredes decoradas con arte costoso. Los ventanales enormes que daban al jardín perfecto. Todo parecía diseñado para ser admirado desde afuera. Pero ahora veía algo diferente. Un escenario. Un lugar donde todo se preparaba para parecer perfecto, aunque por dentro estuviera vacío. «Casilda», dijo con calma. Ella lo miró. «¿Sí?» Severiano bajó la mirada hacia Fausto y Elvira. Luego volvió a hablar. «Ellos no son parte de tu imagen». El silencio cayó de inmediato. Casilda abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué dijiste?» Severiano sostuvo su mirada. «Son nuestros hijos». Casilda soltó una pequeña risa, pero no era una risa alegre. Era una risa tensa. «Siempre han sido nuestros hijos». Severiano negó lentamente. «No». Las palabras fueron suaves, pero firmes. «Han sido accesorios para tus eventos». Brígida sintió un escalofrío al escuchar aquello. Nunca había visto a Severiano hablar así. Casilda parecía furiosa. «Esto es absurdo». «¿Lo es?» Severiano señaló suavemente a los gemelos. «Entonces explícame por qué ellos corrieron hacia Brígida, y no hacia nosotros». Casilda guardó silencio. Era una pregunta que no podía responder. Fausto levantó la cabeza y miró a su padre. Elvira tocó su mejilla con su pequeña mano. El gesto fue tan natural que Severiano sintió una emoción profunda. «Ellos no necesitan más cámaras», continuó. Miró directamente a su esposa. «Necesitan padres». El salón quedó completamente en silencio. Casilda parecía incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Pero Severiano ya no dudaba. Por primera vez en su vida, no estaba pensando como empresario, estaba pensando como padre. Y eso significaba que algo muy importante estaba a punto de cambiar en la mansión Alcocer. Porque cuando un hombre deja de preocuparse por la apariencia y empieza a preocuparse por el amor, las cosas nunca vuelven a ser iguales. El silencio en el salón parecía más pesado que nunca. Casilda seguía de pie frente a Severiano, con los brazos cruzados y la mirada dura. Para ella, todo lo que estaba ocurriendo era una exageración absurda. Pero Severiano ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella habitación unos minutos antes. Fausto descansaba en su brazo izquierdo, Elvira en el derecho. Los dos estaban tranquilos, apoyados contra su pecho. Era la primera vez que lo sostenía así durante tanto tiempo, y algo dentro de él había cambiado. Casilda habló nuevamente, con frialdad. «Severiano, baja a los niños». Su tono no era una petición, era una orden. «Brígida debe volver a su trabajo y nosotros debemos seguir con nuestra agenda». Severiano la miró en silencio. Luego negó suavemente con la cabeza. «No». La palabra cayó en la habitación con una firmeza inesperada. Casilda frunció el ceño. «¿Cómo dices?» Severiano dio un paso hacia adelante. «Dije que no». Brígida contuvo la respiración. Nunca había visto al empresario enfrentarse así a su esposa. Casilda soltó una risa seca. «¿Ahora también vas a desafiarme frente al personal?» Severiano la miró directamente a los ojos. «No te estoy desafiando». Hizo una pausa. «Estoy cambiando». Las palabras parecieron desconcertarla. «Esto es ridículo», respondió ella. «Todo por una escena sentimental». Pero Severiano ya no estaba escuchando ese tono. Su atención volvió a los gemelos. Fausto jugaba con uno de los botones de su camisa. Elvira se acomodaba contra su hombro. «Durante años creí que mi deber era trabajar», dijo lentamente. Miró alrededor de la mansión. «Creí que si les daba riqueza les estaba dando todo». Luego bajó la mirada hacia los niños. «Pero hoy entendí algo». El silencio se hizo profundo. «El dinero puede comprar una casa». Sus ojos se suavizaron. «Pero no puede crear un hogar».
Brígida sintió un nudo en la garganta. Casilda parecía cada vez más irritada. No pienso discutir esto contigo delante del personal. Severiano se volvió hacia Brígida. No eres solo personal. La joven levantó la mirada, sorprendida. Hoy hiciste algo que nadie en esta casa había logrado. Casilda apretó los labios. ¿Qué cosa? Severiano respondió con una calma absoluta. Les diste a mis hijos lo que nosotros no supimos darles. Miró a Fausto y Elvira. Amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese momento Severiano tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida dentro de la mansión. A partir de hoy, dijo con firmeza, las cosas van a ser diferentes. Casilda lo miró con incredulidad, pero lo que Severiano estaba a punto de hacer, iba a demostrar que su decisión era real, porque el empresario que había construido un imperio, acababa de decidir construir algo mucho más importante. Una familia. El aire en el salón parecía distinto, más pesado, más real. Casilda miraba a Severiano con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tenía frente a ella. Durante años había sido predecible, frío, calculador, siempre concentrado en los negocios. Pero ahora algo había cambiado. Fausto seguía apoyado en su brazo. Elvira descansaba tranquila contra su pecho. Los dos niños parecían sentir que algo nuevo estaba ocurriendo. Esto es absurdo, repitió Casilda con impaciencia. Estás dramatizando una situación simple. Severiano la observó en silencio. Luego habló con una calma que llenó la habitación. ¿Simple? Casilda levantó una ceja. Claro, son niños. Crecerán rodeados de privilegios. Tendrán la mejor educación, las mejores oportunidades. Severiano negó lentamente. Eso no es lo que los hace felices. Casilda suspiró con frustración. Entonces dime qué necesitas. ¿Más niñeras? ¿Más actividades? Podemos contratar especialistas si hace falta. Severiano miró a sus hijos. Fausto levantó la cabeza y lo observó. Elvira jugaba con el botón de su camisa. No necesitan especialistas, respondió finalmente. ¿Entonces qué? Severiano levantó la mirada hacia su esposa. Nos necesitan a nosotros. El silencio se extendió en la habitación. Casilda parecía incapaz de aceptar aquella idea. Siempre han tenido todo. Severiano negó nuevamente. No. Sus ojos se suavizaron mientras miraba a los gemelos. Nunca han tenido tiempo con sus padres. Las palabras golpearon el espacio entre ellos. Brígida permanecía quieta a unos pasos, intentando no intervenir, pero el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Severiano continuó hablando. Hoy entendí algo que debía haber aprendido hace mucho. Casilda lo observaba con frustración. ¿Qué cosa? El empresario respiró hondo. El dinero puede comprar juguetes. Miró la enorme sala infantil visible desde el pasillo. Puede comprar ropa, casas, viajes y comodidades. Luego bajó la mirada hacia Fausto y Elvira, pero no puede comprar un abrazo. El silencio fue absoluto. Casilda apretó los labios. Estás siendo influenciado por una escena sentimental. Severiano negó suavemente. No. Miró a Brígida. Estoy siendo despertado por la verdad. Brígida bajó la mirada, incómoda. Nunca había buscado reconocimiento. Solo había seguido su corazón. Severiano continuó. Hoy vi algo que jamás olvidaré. Casilda cruzó los brazos. ¿Qué viste? Severiano respondió sin dudar. Vi a mis hijos correr. Hizo una pausa. Y entendí que el lugar donde corrieron era donde encontraban amor. El silencio se volvió aún más profundo, porque en ese instante todos en la habitación sabían algo. La mansión tenía lujo, tenía prestigio, tenía poder, pero el verdadero hogar de Fausto y Elvira había sido construido en los brazos de una mujer sencilla, y Severiano estaba decidido a cambiar eso para siempre, porque cuando un padre finalmente despierta, su amor puede transformar todo. La luz de la tarde comenzaba a entrar por los ventanales de la mansión Alcocer. El salón seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio frío de antes. Había algo distinto en el aire, algo más humano. Severiano seguía sosteniendo a Fausto y Elvira en sus brazos. Los gemelos estaban tranquilos, como si por primera vez sintieran algo que hasta ese día les había faltado. Seguridad.
Casilda caminó lentamente por el salón. Su rostro mostraba frustración. No puedes cambiar todo por un momento emocional, dijo finalmente. Severiano la observó con calma. No es un momento. Miró a los niños. Es un despertar. Casilda negó con la cabeza. La vida no funciona así. Severiano respiró profundamente. Durante años había vivido exactamente bajo esa idea. La vida como una estructura de poder, imagen y disciplina. Pero ahora entendía algo diferente. Tal vez ese ha sido nuestro error, respondió. Casilda se detuvo. ¿Nuestro error? Severiano asintió. Convertimos esta casa en un escenario. Miró alrededor. Los muebles perfectos, los cuadros costosos, los espacios diseñados para impresionar. Todo aquí fue hecho para que otros nos admiren. Luego miró a Fausto y Elvira. Pero olvidamos algo. Casilda frunció el ceño. ¿Qué cosa? Severiano respondió con una suavidad que llenó la habitación. Hacer que nuestros hijos se sintieran amados. El silencio volvió a caer. Brígida seguía quieta a unos pasos. Nunca había querido estar en medio de aquella conversación. Pero ahora entendía que algo importante estaba ocurriendo. Severiano caminó lentamente hacia la gran ventana del salón. Miró el jardín. El lugar donde los gemelos podrían correr algún día. Jugar. Reír. Ser niños de verdad. Fausto, dijo suavemente. El pequeño levantó la cabeza. Elvira. La niña lo miró con sus ojos claros. Severiano sonrió. Era una sonrisa sencilla, pero sincera. Luego volvió a mirar a Casilda. Nuestros hijos no necesitan una vida perfecta. Hizo una pausa. Necesitan una familia. Casilda permaneció en silencio. Quizás por primera vez no tenía una respuesta inmediata, porque las palabras de Severiano no eran una crítica, eran una verdad. Y las verdades, cuando aparecen, son difíciles de ignorar. Fausto bostezó suavemente. Elvira apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Severiano los abrazó con cuidado. Y en ese momento comprendió algo profundamente importante. El imperio que había construido durante años no significaba nada comparado con aquel instante, porque en sus brazos no tenía riqueza, tenía algo mucho más valioso, a sus hijos, y estaba decidido a no volver a perder ese tiempo con ellos, porque a veces, la mayor transformación de una casa comienza con algo muy simple, un abrazo sincero. La noche cayó lentamente sobre la mansión Alcocer. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar no parecía una vitrina de lujo preparada para impresionar a los demás. Parecía algo mucho más simple, un hogar que estaba empezando a despertar. Fausto dormía profundamente en uno de los brazos de su padre. Elvira descansaba en el otro, con la mejilla apoyada contra su pecho. Severiano caminó despacio por el salón para no despertarlos. Nunca había imaginado que un momento tan silencioso pudiera llenar tanto su corazón. Durante años había trabajado sin descanso para construir un imperio. Había firmado contratos millonarios, comprado propiedades, levantado empresas. Pensaba que todo eso era el legado que dejaría a sus hijos. Pero ahora entendía algo mucho más importante. La verdadera herencia no se mide en dinero. Se mide en tiempo. Severiano se sentó lentamente en el sofá con cuidado de no despertar a los pequeños. Los observó dormir. Sus pequeñas manos. Su respiración tranquila. Su confianza absoluta. Entonces recordó la escena que había cambiado todo. El momento en que los vio correr. No hacia él, sino hacia Brígida. Aquella imagen había sido dolorosa, pero también había sido un regalo, porque le mostró la verdad que durante tanto tiempo había ignorado. Un niño no corre hacia quien tiene más dinero, corre hacia quien le da amor. Brígida apareció silenciosamente en la puerta del salón. No quería interrumpir, pero Severiano la vio, y le hizo un gesto para que se acercara. La joven caminó con timidez. «Señor, yo no quise causar problemas». Severiano negó suavemente. «No causaste problemas». Miró a Fausto y Elvira. «Nos mostraste algo que habíamos olvidado». Brígida bajó la mirada. «Los niños solo necesitan cariño».